Frente al mar vuelve a tu canto de turpial, llena de gritos el cardonal. Y hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Que semerucos allá en el cerro. Bueno, damos gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente aquí en esta batalla comunicacional, ¿no? Los ejércitos ganan batalla, la guerra la ganará el Correo del Orinoco. En este caso los medios de comunicación, todos alineados, diría mi comandante Chávez en un gran discurso, ¿no? En la avenida Bolívar aquí en Caracas, hablando de los medios de comunicación que deben planificarse para la gran estrategia, porque siguen atacándonos. Los medios de comunicación tienen una gran influencia, eso hay que entenderlo y saberlo así. Por eso hoy nuestro programa se viste de honor al recibir al compañero, camarada, luchador, trabajador, ¿no? Trabajador como nuestro comandante presidente Nicolás Maduro, obrero, yo también soy un obrero. La clase militar, la Fuerza Armada es una clase obrera, eso hay que entenderlo, hay que tener conciencia de eso. Somos trabajadores del área de la seguridad y de la defensa, pero somos trabajadores. Al final, trabajadores, somos trabajadores. Así que es un honor tener aquí, yo sin más preámbulo, ¿eh? Yo me extiendo mucho hablando, querido Manuel, bienvenido. Pero hoy no me quiero extender mucho porque quiero aprovecharte al máximo. Muchas gracias, comandante Cedeño. Un gran placer estar en el Taller Bolivariana, una tribuna que definitivamente se ha convertido en una referencia en la lucha comunicacional. Las orientaciones, el debate, lo que se expresa a través de esta pantalla ha venido siendo importante en la generación de conciencia del pueblo venezolano. Bueno, yo me siento súper orgulloso, le decía, y no, yo a veces, yo soy como, ¿cómo se llama el camarada? Que tuvimos aquí el morenito, Clemente. Ángel Castillo, vale, ya vamos a ver el programa de Ángel Castillo. Es la pasión patria, y cuando uno se enciende esta pasión patria, es importante. Yo preocupado, Manuel, siempre he estado preocupado por el tema de la clase obrera, tuve el honor de estar en Guayana, pero he visto todos los artículos y decía, Dios mío, yo quisiera tener a Manuel aquí para que nos explique cómo comienza esta lucha y cómo ha ido la clase obrera adquiriendo esa conciencia del deber social, de la lucha por la patria, del objetivo final. Ya nada más de los beneficios sociales, salariales, no, sino que ha entendido, pero ¿cuánto ha costado? ¿Cuándo comenzó esta lucha? Comencemos por allí, porque puede ser que las personas digan, no, comenzaron ahorita, no, en silencio a veces. Bueno, Cedeño, nosotros, desde que el presidente obrero Nicolás Maduro, desde que el comandante Chávez asume el poder, el comandante Chávez estuvo llamando a la conciencia de la clase obrera y de la clase campesina. Hizo cualquier cantidad de esfuerzos comunicacionales, de participación protagónica, los involucró o nos involucró pues en el texto constitucional. Ha venido entendiendo el proceso revolucionario que la participación de la clase obrera y campesina es fundamental. Una vez que el presidente obrero o que el comandante Chávez le da esa tarea de conducir el país, de continuar el proceso revolucionario, no le está entregando el gobierno a Nicolás Maduro porque, bueno, venía de ser canciller o porque venía de ser vicepresidente, le estaba entregando el gobierno a la clase obrera. Esa es la verdadera verdad. El presidente Hugo Chávez entendió en su momento que Nicolás Maduro representaba a la clase obrera del país y que eso era absolutamente necesario para la segunda fase de esta nueva batalla, de esta nueva guerra comunicacional, de esta guerra de producción, de esta guerra económica y de esta guerra política. El presidente, bueno, como es bien sabido por todos, ha tenido una larga batalla con un sector de una oposición recalcitrante, asesina, criminal, que no propone nada, una oposición que ha asumido el caos y la destrucción como su bandera de gobierno. En el año 2017, el presidente de la República llama a una constituyente y desde ese momento la clase obrera asume una vanguardia en la recuperación productiva del país, entendiendo que la batalla que venía no era una batalla reivindicativa, sino era una batalla por vencer las sanciones del bloqueo que ya nos había impuesto el gobierno norteamericano, solicitado por los lacayos de la Asamblea Nacional, y que esas medidas coercitivas tenían el objeto de mermar los ingresos de la patria para generar una crisis económica que se tradujera en un estallido social. Pero después la constituyente entiende la clase obrera, tenemos que comenzar esta lucha, tenemos que tomar la vanguardia. La vanguardia se genera a través de todo el proceso de formación del gobierno revolucionario.
Chávez fue un visionario, un catedrático de orientación, y poco a poco la clase obrera ha venido creciendo en su conciencia. Cada día somos más los dirigentes que entendemos cuál es nuestro papel histórico, y que nuestro papel histórico no solamente es garantizar a través del salario nuestra calidad de vida, sino también necesitamos garantizarle al pueblo venezolano su calidad de vida. En el sector petrolero particularmente, el recurso no es de nosotros los trabajadores, el recurso es del pueblo venezolano. Y el pueblo venezolano tiene que tener la mayor suma de felicidad posible y satisfacer sus necesidades a través de nosotros como trabajadores petroleros, que somos los que traemos el recurso. Por supuesto, nosotros también necesitamos calidad de vida, pero en esencia, la necesidad histórica de la clase obrera es producir para el bienestar del pueblo, porque nosotros somos pueblo. Cuando la clase obrera produce para el bienestar del pueblo, también produce para el bienestar del soldado en armas, de la clase obrera uniformada, produce para la ama de casa, produce para el señor del transporte, produce para todo el pueblo venezolano. Entonces, pero esa es una conciencia que se tiene ahorita. Eso es una conciencia que se ha venido construyendo. Se ha venido construyendo. Que se ha venido construyendo a través de un inmenso debate, a través de situaciones. Las crisis políticas y económicas han acelerado en cierta medida una vanguardia de la clase obrera. Hoy, por ejemplo, vemos como desde Guayana una dirigencia obrera consciente, después de un proceso de traición, porque cuando... Eso es parte de su lema. ¿Por qué ese lema? Desde Guayana Occidente. ¿Por qué el lema? Porque desde Guayana se ha venido generando un elevado nivel de conciencia. Han venido entendiendo que la clase obrera, en primer lugar, tiene condiciones para empoderarse al proceso productivo, pero que además hoy tiene condiciones para acompañar al presidente obrero Nicolás Maduro en el ejercicio del poder. Entonces, Guayana se ha convertido en una referencia histórica, pero además ha venido entendiendo, luego de aquel proceso de traición que le hizo Andrés Velázquez a esa clase obrera, ese fue uno de los primeros, o uno de los tantos traiciones que ha sufrido la clase obrera con su dirigencia. Luego de eso, esa clase obrera empezó a debatir a reinventarse, a reconstruirse, a reorganizarse, a remoralizarse y a repolitizarse, y hoy esa clase obrera ha venido siendo la vanguardia de este proceso político, y si alguien tiene duda de eso, hoy vemos como un dirigente sindical, un dirigente de la clase obrera, como Ángel Marcano, es el gobernador del estado Bolívar, quizás uno de los estados más importantes del país por las condiciones económicas, las condiciones geográficas y lo que representa. Ahora, eso es indiscutible. Nosotros hemos venido asumiendo que desde Guayana Occidente unidos venceremos, porque el Sistema Nacional de Producción y Justo Intercambio de Bienes y Servicios comienza en la producción de la materia prima. Y la producción de la materia prima está en Guayana. Se parece eso a la campaña de Guayana. Exacto. Cuando la producción de la materia prima, nosotros logramos romper las fronteras de las empresas, ¿verdad? Porque tenemos un sistema productivo que no es nuestro. El sistema productivo, el sistema industrial de Venezuela no es un sistema propio, es un sistema diseñado por las transnacionales, y por eso es que todas nuestras infraestructuras industriales están a la orilla de los ríos, a la orilla de los mares, pues, porque está para exportarse, pues, para sacar todo eso. Una vez que nosotros hemos entendido, ¿verdad?, que debemos de crear nuestro propio sistema de producción y justo intercambio de bienes y servicios para satisfacer nuestras demandas inicialmente y para producir, para transformar esa materia prima y exportarla, es el verdadero cambio económico de la patria. Es cuando el presidente obrero Nicolás Maduro dice que hay que vencer el rentismo petrolero, que hay que cambiar las estructuras económicas de una economía post-petróleo, y es esa la que nosotros hemos internalizado como clase obrera. La clase obrera, entendiendo su papel histórico de transformación del Estado, ha asumido ese Sistema Nacional de Producción y Justo Intercambio como la respuesta de la clase obrera a esa burguesía parasitaria, a esa burguesía que ha vivido de la renta petrolera durante 100 años, a esa burguesía que no obedece al plan de la patria, que no obedece a los intereses nacionales, sino que obedece a los intereses extranjeros, y bueno, y lo hemos demostrado a través de todo el proceso productivo. Ahora, cuando el empoderamiento del Sistema Nacional de Producción y Justo Intercambio de Bienes y Servicios se entrelaza los sectores hierro, aluminio, acero, con el sector hidrocarburos, con el sector cemento, con el sector eléctrico, y convergen
en un complejo agroindustrial que se llama Fábrica de Fábrica, Hugo Chávez en Anaco, una visión del comandante Chávez, donde desde allí estamos generando nuestros repuestos, partes y piezas. ¿Producto de qué? De las limitaciones que el bloqueo, las sanciones y las medidas coercitivas nos han impuesto como clase obrera. Entonces la clase obrera ha respondido ante esa agresión, ante esa amenaza, y entendiendo que hoy la batalla reivindicativa depende de nuestra producción y de vencer ese bloqueo, entonces nosotros nos hemos puesto al frente del proceso productivo, nos hemos puesto al frente de la fabricación de nuestros repuestos, partes y piezas, y tenemos ya ejemplos tangibles, reales, palpables de lo que hemos venido construyendo. Ya vamos a hablar de eso, de esos ejemplos tangibles, pero quiero comenzar porque, bueno, ciertamente fuimos golpeados, ¿no? Todo el sistema salarial venezolano, de la administración pública, de la clase obrera, y sabemos que es un plan. Quienes estudiamos, quienes leemos un poquito, quienes investigamos un poquito, por así decirlo, sabemos que es un tema del imperio, es un plan, ¿no? Para, bueno, decir, bueno, este sistema se acabó, el socialismo como sistema de gobierno no sirve. Pero ¿cuál fue la situación con la que se encontró la clase obrera petrolera con la industria para ese momento que inician la lucha? Vea, comandante. ¿Cómo estaba la industria y cómo estaba la producción petrolera? Vea, comandante, y al pueblo venezolano. Nosotros hemos tenido o tuvimos durante muchos años un gran traidor dentro de la industria de los hidrocarburos. Definitivamente una gente de la CIA que hoy anda campante por todo el mundo disfrutando los recursos que de manera irresponsable sustrajo. Y quizás conspirando desde allá también. Y conspirando permanentemente de allá. Esa gestión nefasta fue denunciada por la clase obrera cedeña. Y nuestra dirigencia política no creía en lo que estaba pasando. Porque la clase obrera es esa la que produce y crea, esa que innova, esa que se compromete, esa que es patriota, verdaderamente patriota, porque no tiene más ningún interés sino los intereses de su patria, los intereses de su barrio, los intereses de su comadre. Es el que sabe, señalar, esto en uno de sus artículos. Ese es esa clase obrera es la que tiene el olfato para saber por dónde van los tiros. Y desde aquí le hacemos un llamado al presidente obrero Nicolás Maduro, que es con la clase obrera y campesina, que debe asumir el control del Estado, porque es la única forma de vencer a propios y a extraños, a intereses mezquinos transnacionales, a esos venezolanos que son venezolanos porque nacieron en Venezuela, pero no les corre por las venas tristemente ninguna sangre patriota, ninguna sangre del pueblo venezolano. Entonces la industria de los hidrocarburos, en su contexto general, es una industria diseñada por las transnacionales, como es nuestro parque industrial del país. Una industria que en su gran mayoría, por no decir todo, esta tecnología es norteamericana, es europea, y por supuesto, una vez que se desarrolla el plan de saboteo a la producción petrolera, que no es un plan que además PDVSA es el corazón de Venezuela, hay que decirlo. Pero, Cedeño, no es un plan que se generó a partir de las medidas coercitivas, a partir de que Obama nos declara una amenaza inusual. No. Ya venían preparando la estocada contra la industria de los hidrocarburos, y luego las medidas coercitivas son las que impiden nuestro proceso de recuperación. Eso es parte de un plan bien sistematizado, bien hecho, pues, y con cómplices dentro de la industria. Además, cómplices que todavía algunos están allí, que todavía forman parte de los puestos de dirección. Porque es que la industria de los hidrocarburos no la destruyó Rafael Ramírez solamente. La industria de los hidrocarburos la destruyeron una cantidad de gente que algunos han sido detectados, quizás comprados, algunos han estado presos y se mantienen presos, y otros que están allí todavía agazapados haciendo su trabajo para que la industria no termine de arrancar. Gracias a Dios, el presidente Nicolás Maduro asumió, esa visión del comandante Chávez, que veía las cosas 3 y 4 años más adelante de lo que iba a suceder, y puso al frente de la industria de hidrocarburos al ministro para el Poder Popular para el Petróleo, Tarek El Alzami, que venía del Ministerio de Industria, venía de hacer un excelente trabajo con los trabajadores de Guayana y entendió el sentimiento de los trabajadores. En Guayana este sentimiento se logró
o se internalizó a través de un conflicto que hicieron los mismos, Que también fue golpeada que, la CBG, ¿no? que La hicieron corporación. los mismos trabajadores patriotas para llamarle la atención al comandante presidente obrero Nicolás Maduro, y el ministro Tarek El Alzami asumió eso como bandera, y hoy la recuperación de las empresas básicas de Guayana está allí. Pueden decir lo que sea, pero ahí los trabajadores están produciendo. Tú lo viste. Yo lo vi, Yo lo afortunadamente. vi. Hay gente que dice que eso no es así. Bueno, tú lo viste Yo y yo lo vi. No, Afortunadamente. no nos lo contó nadie. No, no lo contó nadie. Y así sucesivamente, pero además del tema de la producción, vemos la moralización y la alegría y el orgullo Además, que tú es sientes vital. de toda la clase obrera de Guayana, el que barre, el que cuida, el que vigila, el que maneja, el que está en la briqueta, el que produce en el horno. Es impresionante la moralización de esa clase obrera. Entonces, el presidente asume, le da la responsabilidad al ministro Tarek El Alzami, y el ministro le imprime a la industria de hidrocarburos un giro de 180 grados, pero casi de manera inmediata. A pesar de no ser experto petrolero, como gerente entiende los procesos, los conoce y los transforma. Entonces, aplica la premisa. Se empoderó junto con los Pero trabajadores, es que podemos decirlo. aplicó la premisa del método táctico de resistencia revolucionaria. Organizar, razonar y dirigir. Y termina dándole un giro importante a los procesos productivos, gira a la dinámica de cómo se venía desarrollando la industria petrolera, pero además le da un interés patriota a los recursos que están generándose de la industria. Y eso, por supuesto, se traduce en que tenemos una industria mucho más comprometida, tenemos una industria mucho más innovadora, con visión de garantizar la ciencia y la tecnología a través de la innovación, pero además una clase obrera que es escuchada. Cuando tú ves un ministro que llega a las 2 de la mañana a una refinería, cuando tú ves un ministro que llega así como un paisano cualquiera, pues, él mismo manejando su carro. Las enseñanzas del comandante Claro, Chávez. pero es que ahí tú sientes que la industria cambió. Los presidentes anteriores, vale, era impresionante como los ministros anteriores, era impresionante todo aquel aparataje de seguridad, de manipulación, cuando iban a una instalación. Hoy el ministro, sin ningún tipo de temor, comparte De complejo. con su clase obrera. Lo hemos visto comiendo, chicos, pan, rellenando panes y Pan con mortadela tapada. y comiendo camarada Manuel. con los trabajadores. Eso, por supuesto, que ha generado en los trabajadores una moralización que ha permitido vencer las dificultades. Entonces, nuestra industria, Cedeño, que hicimos todo el esfuerzo, nosotros veníamos enunciando o alertando sobre los planes de destrucción de la industria, y yo creo que nosotros debemos tener una reflexión sobre eso. Y lo voy a decir con un refrán popular: cuando el río suena, Es porque es trae porque piedras. piedras trae. Es porque piedras trae. Cuando la clase obrera alerta sobre un plan conspirativo contra nuestra patria, es necesario que los cuerpos de seguridad, que el gobierno nacional le ponga atención. Porque no solamente los planes conspirativos son los que sabotean. Los planes conspirativos también está la flojera, la indolencia, La la apatía o los que se incapacidad. cansan. Compañeros y compañeras que le han dado responsabilidades históricas de gobierno y han fracasado por omisión, porque es preferible asumir un juego de dominó que una responsabilidad histórica con la patria. Entonces eso, el gobierno nacional y los cuerpos de seguridad deben estar alerta también. No solamente conspira el que abiertamente sale a los medios de comunicación, conspira también aquel que por omisión no hace lo que la patria le exige y la historia le exige que debe hacer. Entonces la industria hoy ha venido en una recuperación sistemática, pero una recuperación sistemática sostenida, con bases sólidas, para que no tengamos un retroceso en nuestra producción. Hoy podemos garantizar que gracias a la gestión de la clase obrera, a la gestión del gobierno revolucionario, que no se cansa, que nada lo detiene y que todas las dificultades las asume, las enfrenta, las encara, tenemos garantizada la producción de combustible. Entonces, en días pasados yo por un medio de comunicación dije eso y recibí críticas de la derecha. Y yo le decía a la periodista, bueno, lo que hay que hacer es ir a la autopista
y a la carretera, y al pueblito del Palmar en Bolívar, o ir a Viruaca en Apure, y vas a ver los vehículos transitando. Pues. Que todavía hay dificultades. Sí, por supuesto que hay dificultades. Estamos ahorita contra las mafias. Hay dificultades culturales que debemos vencer. Además. Hay dificultades culturales que debemos vencer. Porque detrás de todo ese proceso, bueno, se ha generado toda una desviación de propios y de extraños. Bueno, y el presidente también lo ha entendido y ha ordenado, ¿verdad?, la operación Mano de Hierro. Mano de Hierro. Y bueno, Así y es. vemos cómo no hay raza, credo, ni rango, No hay ni nada. patente de corse. No hay. El presidente de la República dijo, no hay, caiga quien caiga, y la Fiscalía General de la República, desde aquí la clase obrera, un respaldo contundente al fiscal general de la República, el doctor Tarek William Saá, quien ha transformado ¿cómo se llama? El Ministerio Público, ¿vale? Lo ha transformado. En su reporte vemos cómo una cantidad de fiscales tienen procedimientos judiciales. Un fiscal valiente, podríamos decir. Un fiscal valiente, un fiscal revolucionario, un fiscal que entiende que la justicia tiene que llevarse así. Que la justicia realmente ciega, aquella que ciega, nos enseñaron, que la que no somos justicia vendados. realmente ciega. Entonces, desde aquí, bueno, nuestro más sincera felicitación y agradecimiento, porque lo que los trabajadores estamos produciendo en las refinerías, lo que los trabajadores estamos produciendo en la industria, los que los trabajadores como Ángel Castillo estaban generando a través de la distribución de la Empresa Nacional de Transporte, se nos estaba yendo por los caminos verdes. Y entonces nosotros no veíamos el queso a la tostada. Estaban trabajando Para y no veían otro. el queso a la tostada. Claro, estamos trabajando para otro, estamos trabajando para las mafias. Para las mafias. Hoy el presidente ha leído, ha percibido nuestra lectura y ha ordenado mano de hierro contra las mafias del sector del combustible. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero no se aparten, está bien buena. Yo sabía que este programa, yo dije, mire, no traigan video, no traigan nada, porque tengo mucho que escuchar de la clase obrera, que como lo dijo William Bronfman, un ex embajador de Estados Unidos aquí en Venezuela, ¿no? Decía, hay que atacar a PDVSA porque es el corazón. Y sabemos que el pueblo va a sufrir, así lo dijo, pero lo dijo él de manera descarada, ¿no? De manera descarada. Al regreso, compañero Manuel, vamos a hablar primero de los 3 fundamentos que tiene la clase obrera, ¿no? Cómo han venido planteando el tema de la unidad, el tema de la organización y el tema de la formación. Pero también quiero tocar el tema de cómo estaba PDVSA y cómo está PDVSA ahorita, ¿no? Con cuántos obstáculos se encontraron ustedes como trabajadores, como dirigentes, para poder, aquellos que quizás estaban confundidos, que muchas veces arrastran, ¿no? Esos conspiradores que tú dices que se meten en la industria, arrastran a otros. ¿Cómo fue esa tarea de concientizarlos a esta lucha? Y entender que no son beneficios salariales, sino que hay un colectivo, hay una patria por delante. Vamos a una pausa, leo rápidamente que nos escriben por el Instagram. Opticar, Alex Pérez, Luis Enrique Mollejas, caramba, Luis Enrique Mollejas, saludos. Angie.Narváez, Álvarez Lars, Piso GTG y Alfredo Vizcaya, saludos hermanos. Yo hice una afirmación ahorita que la justicia es ciega, aquella justicia que nos enseñaron, ¿no? Aquella señora con los ojos vendados, para aplicar justicia no veía, pero la justicia nuestra se quitó los ojos, al contrario. Se quitó la venda, dije los ojos, se quitó la venda para castigar y ver a los malhechores. Y así estamos, con la operación Mano de Hierro. Bueno, no se aparten que continuamos con más de Artillería Bolivariana. Tema de hoy, clase obrera punta de lanza con el compañero Manuel Páez, miembro de los CPT, miembro del Estado Mayor de los CPT del sector hidrocarburo. Pausa y regresamos. Soy en el cerro y un canto hermoso para cantar. Y ese meruco soy en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. Bueno,
vuelta a este su programa Artillería Bolivariana. Hoy un programa vestido de clase obrera, vestido de pasión patria. Por aquí nos escriben la gente de Impar que presentan algunos problemas. Voy a pasar esto, ¿no? Para no que sean las autoridades las que investiguen esta denuncia que me están haciendo aquí. ¿No? Porque buenos días, teniente, Dios los bendiga desde la trinchera de la península de Paraguaná, Estado Falcón, Los Tanques, un llamado a Marcos Torres, ministro de Agua. Aquí todavía no se ha solucionado el problema del agua. Envía una comisión. Bueno, Álvarez, así es, me escribe Ángel Suárez, ¿no? Bueno, las autoridades de Falcón que investiguen esto y qué podemos hacer allí, ¿no? Todos organizados, a veces yo digo así, todos organizados, por eso es que la clase obrera es un ejemplo para todos nosotros, un ejemplo de lucha, de organización y vaya trabajo. Yo orgulloso hoy de tener, continuamos con este programa, al compañero Manuel Páez, miembro del Estado Mayor de los CPT del sector hidrocarburo, que además, bueno, yo decía que este programa no va a alcanzar el tiempo para que todo lo que la clase obrera del año 2017, camarada Manuel, sí, ha venido haciendo. Pero hablemos de la situación económica y cómo no solamente el sabotaje interno, sino también el tema pandemia afectó a la industria petrolera. Cedeño, tú en el final del corte anterior hiciste mención sobre el ex embajador William Bromfield de los Estados Unidos, correcto, quien a cara pelá, ya quitándose la careta de un asedio económico y político que hemos tenido en los 22 años de gobierno, pues, asume que hay que colapsar la industria de los hidrocarburos, dijo así con sus 5 letras, PDVSA, tenemos que colapsar, y bueno, y el pueblo venezolano va a sufrir, pero hay que acelerar. Son los daños colaterales que yo eso lo dijo por la calle del medio. Bueno, esto sucedió en la industria petrolera. Ellos con agentes internos, conscientes o inconscientes, porque aquellas agentes conscientes e inconscientes del imperialismo, desarrollaron un plan sistemático de destrucción de la industria. Pero en el 2002 hicieron algo similar, solo que en el 2002 teníamos una clase obrera moralmente, con la moral muy alta y altamente politizada. Una vez que en el 2006 los cuerpos de inteligencia determinan que hay que desmoralizar a la clase obrera para poder cumplir con sus planes de destrucción de la economía venezolana, comienza todo un plan sistemático, con agentes conscientes e inconscientes del imperialismo, pero al final con resultados nefastos para la patria de Bolívar y de Chávez. Nosotros hemos venido desarrollando un plan sistemático también para contrarrestar esa desmoralización y esa despolitización de la clase obrera. Y para eso hemos presentado un plan programático. Para eso la clase obrera ha discutido un plan programático de acción que viene desarrollándolo, inspirado, como lo hemos dicho, y sin ningún tipo de prurito y con todo orgullo, en la clase obrera de Guayana, que generó una unidad superior. ¿Qué significa la unidad superior? La unidad superior de la clase obrera. Los que pensamos igual, Cedeño, estamos unidos ya, esos están unidos. Tú y yo estamos unidos en un solo pensamiento. Nosotros debemos llamar a la unidad a aquellos compañeros que de una manera u otra tienen una visión distinta, tienen una posición distinta, y nosotros con dialéctica, con debate, con argumentos, con ese sentimiento que nos une como clase obrera, necesitamos convencer a ese trabajador que tiene una posición equivocada y una visión equivocada, que este es el camino. El camino es junto al presidente obrero Nicolás Maduro, y que la clase obrera no va a tener otra oportunidad de gobernar sino con un hermano de clase. Porque la oligarquía y la burguesía y los intereses nacionales e internacionales no van a permitir que un trabajador asuma nuevamente la conducción del país. Lo hemos visto como Lula da Silva en Brasil asume, y con toda una maniobra política, bueno, estuvo preso, la justicia afortunadamente lo está absorbiendo, pero además el juicio popular los está absorbiendo. De resto son muy pocas las experiencias de los trabajadores asumiendo el poder. Por eso es que la clase obrera debe entender este momento histórico. El momento histórico
no es ayudar al presidente obrero Nicolás Maduro a vencer las dificultades. Las dificultades que unas medidas coercitivas, que un bloqueo, unas sanciones, pero que además, como él mismo lo ha dicho, la corrupción, la indolencia, la incapacidad le han impuesto. También son corrupción. Porque es una conspiración contra el ejercicio de gobierno de la clase obrera. Porque es la lucha de clase. Porque a pesar de que hay gente que se subordina al presidente de la República, bueno, no se siente que un chofer de autobús tenga las capacidades para dirigir una patria. Y asume, bueno, ese es además el discurso de algunos compañeros como ese traidor que está en Italia, pues. No asume que la conducción del presidente obrero Nicolás Maduro como líder en este momento, en esta etapa histórica de defensa del periodo bolivariano y de la construcción de la patria bolivariana socialista de la mano de un obrero, de un trabajador. Entonces la clase obrera debe generar la organización superior para defender, para fortalecer el gobierno del presidente obrero Nicolás Maduro. Luego hemos venido con la organización. Fundamentalmente la organización es la base esencial de cualquier avance, de cualquier organización. No hay forma de avanzar si no nos organizamos. Y nos estamos organizando en tres elementos fundamentales. Nos estamos organizando en Estado. El Estado produce, forma y defiende. La clase obrera se está organizando en Estado para producir a través de los consejos productivos de las trabajadoras y los trabajadores. Una iniciativa del comandante presidente obrero Nicolás Maduro. Que además incluye el sector campesino. Todos los sectores. Es el empoderamiento de la clase obrera en los procesos productivos. Para vencer, ¿verdad?, esa estructura de 100 años de dominación de una clase que se cree superior y que ha venido, como repito, como he insistido, ha venido generando intereses distintos a los intereses de la patria. Sus políticas y sus intenciones son distintas. Luego vamos a la etapa de la formación, ¿verdad?, a través de la Universidad de los Trabajadores Jesús Rivero, una etapa de certificación de saberes. Y por último, ¿verdad?, estamos diciendo que estamos generando producción, formación y defensa integral de la patria. Y el tercer punto, para convertirnos en Estado, para ejercer funciones de Estado, es la defensa integral de la patria a través de la consolidación de la milicia bolivariana. El presidente ha dicho, cada fábrica un cuartel, cada trabajador un fusil. Nosotros hemos venido construyendo con todas las dificultades, con todos los obstáculos de compañeros que todavía no entienden este proceso histórico, esta transformación histórica del Estado, pero que la clase obrera está empeñada en asumir ese papel y esa dirección, esa orden del comandante presidente obrero Nicolás Maduro, y como un río crecido ha venido llevándose cada uno de los obstáculos que le han venido imponiendo para que no cumpla con su tarea. Entonces, la unidad, la organización y la formación. La formación es fundamental porque es lo que nos va a generar el verdadero nivel de conciencia. Es lo que nos va a permitir entender que estamos en un periodo histórico de defensa del gobierno bolivariano, del bolivarianismo, de una patria bolivariana que se negó a morir. Yo en estos días estaba escribiendo por allí sobre la dignidad, sobre el 4 de febrero. Correcto. Y decía dentro de mis párrafos, decía, aquí estaba olvidado los símbolos patrios, Cedeño. Sí. Aquí poner una bandera era una ofensa, era ridículo. No se cantaba el himno. No se cantaba el himno. Y nosotros, el comandante Chávez, ¿verdad?, rescató ese sentimiento bolivariano, ese pensamiento de Simón Bolívar. Y esta es la etapa de defensa de ese periodo bolivariano y la etapa de construcción del periodo bolivariano socialista, donde la clase obrera y la clase campesina juegan factores fundamentales. En ese artículo que yo escribía también le hacía una reflexión a aquellos hombres y mujeres que entregaron su vida aquel 4 de febrero, aquellos hombres y mujeres que hoy conducen a la patria, que no nos olvidemos por qué tuvimos un 4 de febrero y por qué ese 4 de febrero se llama el Día de la Dignidad.
Cuando todos esos gobernadores, alcaldes, diputados, concejales entiendan y asuman del por qué el 4 de febrero nosotros asumimos esa postura en contra de un gobierno neoliberal, asesino, criminal, nosotros en este momento vamos a entender que debemos seguir avanzando hacia esa construcción de esa patria bolivariana, socialista, y que debemos y no podemos defraudar al pueblo venezolano. Vamos a hablar de lo concreto, Manuel, para dejar un punto importante para el final, ¿no? Que me interesa mucho, pero vamos a hablar de lo concreto, ¿no? De lo concreto, de lo que se puede, es palpable dentro del trabajo que ha hecho la clase obrera. ¿Cuáles son los productos palpables que podemos hablar ahorita, hoy, de la clase obrera? Llámese la de Guayana, llámese la petrolera, llámese la de fábrica. ¿Cuáles son los ejemplos concretos que tenemos? Cedeño, nosotros hemos venido construyendo un plan nacional de fabricación de repuestos, partes y piezas. Es un trabajo. Es algo que no se construye en un día, pues, pero que gracias a Dios y a la innovación y al compromiso de los trabajadores lo hemos venido asumiendo. Hoy tenemos, por ejemplo, en el sur del estado de Anzoátegui, donde estamos consolidando un plan de recuperación económica de la zona sur del estado de Anzoátegui con la recuperación de los rubros de la semilla de merey y de maní, estamos fabricando un manador de agua que funciona como una bomba, pero que no necesita electricidad. Es un equipo muy pequeño, quizás del tamaño de este escritorio, donde en cualquier pozo perforado, donde no existe electricidad, se coloca esa bomba y esa bomba mana agua de la misma manera como lo hace una bomba eléctrica. Una bomba sumergible igualito. Desde el Metro de Caracas se ha venido llevando a cabo una iniciativa innovadora hermosísima de la mano de Enson Alvarado, el presidente del sindicato del Metro de Caracas, el cual en estos días decía que más de 4.000 piezas se están produciendo. Pero, ¿cuál es la pieza que ha generado mayor controversia o mayor conflictividad? Es las ruedas, los rieles. Las ruedas de los trenes. Las ruedas de los trenes. Bueno, un gobierno francés está demandando al Metro de Caracas porque esa pieza es de ellos, pues. La patente es de ellos. Sin embargo, los trabajadores hemos asumido la fabricación de nuestras partes y piezas para la recuperación operativa del Metro de Caracas. Desde la Corporación Venezolana del Cemento, con el camarada Marco Tulio Díaz, presidente de la federación, bueno, se están produciendo los sacos de cemento. Los sacos. Los sacos. Ahora, esos sacos antes eran importados. El ministro del Trabajo nos explicó esa experiencia y decía que habían habido miles de ensayos, pero que hoy se está produciendo sacos de mayor calidad y a menor precio. Estamos produciendo alimentos concentrados en las comunas, ¿verdad?, que se han venido construyendo en el país, han venido generando producción de alimentos. O sea, ha venido desarrollándose toda una inventiva de la clase obrera. Desde Intevec se están recuperando las bombas. Desde la refinería El Palito tenemos un compatriota que ha recuperado más de 5.000 bombas del sistema refinador nacional. O sea, en conclusión, el Cedeño y el pueblo venezolano, los trabajadores, entendimos esta etapa histórica, que es lo más importante, pues. Cuando los trabajadores elevamos nuestro nivel de conciencia y asumimos cuál es nuestro papel histórico, es indetenible el resultado. Ya nada nos detiene, que es un lema que ha asumido la clase obrera. Ya nada nos detiene, es el lema de la Escuela de Oficiales de Tropa Hugo Chávez Frías en el fuerte de Guaycaipuro, y lo hemos asumido nosotros como bandera, nada nos detiene. Entonces, cuando nosotros vemos las empresas básicas de Guayana, bueno, vale, un ejemplo, pues, hubo un saboteo eléctrico. Sí, ese saboteo que afectó mucho a la industria ese básica. saboteo eléctrico duró varios días en recuperarlo, cuando el primero. Hace poco hubo un segundo saboteo eléctrico y en solo horas la clase obrera que estaba en el puesto de comando logró restituir el servicio eléctrico. Aprendimos quizás de la primera experiencia. Eso demuestra, no, los trabajadores hicieron un plan de emergencia y lo siguieron etapa a etapa y logramos
recuperar el sistema eléctrico nacional en tiempo récord. Luego nos sabotearon una torre en Carabobo. El gobernador del estado Carabobo se puso al frente de la recuperación de esa torre en Carabobo y bueno, lo más rápido posible se restituyó el servicio. ¿Qué quiero decirte con esto? Que definitivamente los trabajadores hemos dado en estos últimos tiempos un salto cualitativo y cuantitativo en nuestra forma. Y bueno, y todavía siguen quedando dirigentes que no entienden el proceso histórico, no entienden la grave crisis. Nosotros venimos de ser un país que recibía más de 50.000 millones de dólares anuales y pasó de la noche a la mañana a recibir un poco más de 1.000. Pero eso es parte de esas medidas coercitivas. Para que veamos la magnitud de lo que significó el saboteo. Para que veamos la magnitud. Y sin embargo, el presidente de la República, como conductor de Victoria, ha llevado el barco. Y bueno, y era para que nosotros estuviéramos comiendo cable, Cedeño. Es más, en un momento esa oligarquía nos obligó casi a comer cable. Casi. Y el presidente de la República, la dirección política de la revolución, de manera muy aplomada, muy eficiente, muy consciente, logró vencer a esas dificultades. Nosotros vamos a una nueva pausa. Al regreso creo que me hables de todo el plan que la clase obrera, no solamente en el tema de la formación de los trabajadores y de reactivar todo el aparato productivo, sino también la participación de la clase obrera en las universidades y escuelas. ¿Te parece? Vamos a una pausa y regresamos con más de Artillería Bolivariana, hoy con el compañero Manuel Páez, miembro del Estado Mayor de los CPT del sector hidrocarburo. Saludo rápidamente a través de las redes sociales a Angie Piso Narváez, Piso A Vitín Viti Durán, Béisbol, Bre Gustavo, Laura Vallenilla, Achiborra, Juan Piso SP87, Nicolás Piso, Babi Oficial y Hermano, o Armando. Esos temas de las redes sociales, piso.4. ¿Qué te parece eso, camarada Manuel? Vamos a una pausa y regresamos con más de Artillería Bolivariana, hoy con el compañero Manuel Páez, miembro del Estado Mayor de los CPT. ¡Viva nuestra clase obrera! Nosotros venceremos. Pausa y regresamos. A veces pienso que todo el me imagino que un trabajador, porque me puso el lema del camarada Manuel aquí, me puso nada nos detiene. Dice, no, el poder no es control, el poder es fuerza, es darle esa fuerza a otro. Un líder no es alguien que obliga a otro para hacerse más fuerte. Y bueno, es largo, ¿no? Y por aquí dice, ¿no? Junta, es lo que hemos demostrado. Manuel Páez, gran líder nacional, dice aquí, ¿no? Manuel Páez, gran líder nacional. Es el combustible, el gran huracán bolivariano, la clase obrera petrolera. Siga con la unidad, la formación, la capacitación de los trabajadores. Es el mensaje que te ponen aquí, querido Manuel. Son muchos mensajes, el tema es corto, el compañero Manuel tiene otro compromiso. Son muchos los temas de lo que de verdad yo estaba pendiente con esto, porque he venido siguiendo todo el trabajo de la clase obrera, todos sus artículos, todos sus análisis. Quiero que me hable de 3 cosas fundamentales en este último segmento, muy corto. El tema del acompañamiento a las universidades y escuelas. El tema del congreso que se va a realizar. Y por último, tu mensaje final a la clase obrera en esta lucha. Cedeño, nosotros entendimos que como clase obrera debíamos de trascender a la fábrica. Trascender en lo político, trascender en lo educativo, trascender. A finales del año pasado, el huracán bolivariano de la clase obrera petrolera dio una gira casi por todo el país, pues, acompañando a algunos candidatos a gobernadores de la revolución, presentándoles planes para su gestión de gobierno una vez que asumieran. En el estado Sucre le presentamos al almirante Gilberto Pinto el plan energético del estado Sucre. El estado Sucre, vale, es un estado petrolero, la laguna de Guanoco,
todo ese sector de la fachada atlántica. Le presentamos a Luis José Marcano un plan de producción de alimentos. Acompañamos a Ángel Marcano en esa hermosísima gesta histórica de victoria de la clase obrera. Y en ese momento, durante la gira por el oriente del país, estuvimos en las universidades, estuvimos en la Universidad de Oriente, y vimos cómo esa universidad estaba destruida, abandonada por las autoridades universitarias. Eso hay que decirlo con todas las letras. Las autoridades universitarias, haciendo uso de una mal llamada autonomía universitaria, se sumaron al plan conspirativo y de caos y permitieron que el vandalismo destruyera la Universidad de Oriente, en todos sus núcleos, uno con mayor cuantía y otro con menor cuantía. Y decidimos irnos al núcleo Bolívar y desarrollar una operación que la denominamos SOL, Seguridad, Orden y Limpieza. Allí 150 trabajadores petroleros de manera voluntaria, junto a los trabajadores de las empresas básicas de Guayana y algunos trabajadores del sector construcción, nos embraguetamos desde el 15 de diciembre hasta el 22 de diciembre en recuperar, en limpiar, en mantener, en alumbrar la Universidad de Oriente. Hoy el presidente de la República entendió ese mensaje de la clase obrera y le aprobó los recursos a través de una misión para que se rescate la Universidad de Oriente, que es una de las casas de estudio que al sector hidrocarburo le suministra profesionales en el área de geología, en el área de petróleo, en el área administrativa, y que ante estas dificultades de mano de obra de profesionales, era necesario retomar el proceso educativo en esa casa de estudio. También el presidente de la República llamó a que nos anotáramos por las escuelas. Estábamos ya en la fase de las clases presenciales y los centros educativos, bueno, abandonados, ¿verdad? Estaban solos, bueno, se deterioraban las luces, la pintura, los pupitres sucios. Los trabajadores también internalizamos esa dirección del ministerio, del presidente, y nos fuimos juntos con algunos gobernadores y alcaldes. De acá un llamado al gobernador del estado de Anzoátegui, Luis José Marcano, y al alcalde del municipio, Juan Antonio Sotillo, Nelson Moreno, quienes junto a ellos desarrollamos un plan hermosísimo de recuperación de las escuelas. ¿Y por qué te digo hermosísimo, Cedeño? Porque no solamente la clase obrera asumía la recuperación de la industria, sino que involucraba a las comunidades. Y así como en la UDO le generamos conciencia a las comunidades que si esa casa de estudio no se recupera, no se restituye, esa casa de estudio no se va a recuperar económicamente las comunidades alrededor. Entonces ellos deberían de ser los principales cuidadores, vigilantes de que la gente inescrupulosa, irresponsable, no saquee o no destruya esa casa de estudio. Bueno, vale, y fue la experiencia hermosísima, porque cuando tú ves un niño de 4 años, de 3 años, de 5 años, de 10 años, dándole las gracias al gobernador, al alcalde y a la clase obrera petrolera, eso nos decía que íbamos por el camino correcto y que hoy estamos más convencidos que nunca que era eso y que es eso lo que debemos seguir haciendo. Ahora, el presidente de la República en cadena nacional en días pasados habló de un congreso de la clase obrera, el tercer congreso de la clase obrera. Nosotros, desde el sector hidrocarburo, desde nuestro sector, hemos venido debatiendo un plan programático y lo que consideramos que debe ser la posición de la clase obrera ante el gobierno nacional, ante el país, ante el pueblo venezolano. Se va a debatir en el Congreso. Es nuestra propuesta. Es la propuesta de la clase. Si alguien tiene otra propuesta, debe ponerla sobre la mesa. Pero el Congreso no puede servir para un proceso de legitimación de las organizaciones sindicales, o para retrasar los procesos, o para condicionarlos, o para manipularlos. Porque los procesos democráticos de legitimación están en la Constitución, están en la ley y están en las normas del poder electoral. Ese Congreso debe servir para que la clase obrera asuma un plan programático de acción
para la toma del poder y el acompañamiento del ejercicio del poder con el presidente obrero Nicolás Maduro. Ese plan programático debe debatir agendas en el orden económico, político, social, cultural, porque la clase obrera debe tener la capacidad, la clase obrera, la campesina, debe tener la capacidad para presentarle al país una propuesta en términos de la economía, en términos de la política, en términos de la cultura, porque la clase obrera es la que produce y crea. Y en sí mismo la clase obrera debe de tener las capacidades de unidad, de organización y de formación para poder presentarle al país y al presidente de la República nuestra visión. El presidente nos ha llamado incansablemente, Cedeño. En una oportunidad en el segundo congreso el presidente de la República dijo con un grito desgarrador, que a uno se le erizan los pelos cuando lo recuerda: estar solo es malo, pero sentirse solo es aún más malo. Presidente, sepa que aquí tiene una clase obrera comprometida, consciente, una clase obrera que está dispuesta a asumir el papel que le corresponde, el papel histórico que le corresponde, en acompañarlo en esta dura batalla, que no está solo, que tiene unos trabajadores y unos trabajadores conscientes de nuestro papel histórico que le corresponde y que estamos dispuestos a asumirlo con todas las letras. Dificultades siempre vamos a tener, enemigos ante los que avanzamos, ante los que construimos siempre vamos a tener, pero como nuestro lema dice, nada nos detiene y vamos a lograr la victoria popular de la mano del presidente obrero Nicolás Maduro y de la mano de la clase obrera, que entendió que debe acompañar a su hermano de clase en esta lucha de clase que es permanente. Bueno, muy corto el programa, pero bien contundente. Agradezco la claridad política de la clase obrera. Que Dios te siga acompañando, te dé mucha salud, mucha fuerza, camarada Manuel, en esa batalla que has emprendido, que has asumido con esa pasión patria. Cuenta tú también con tus Fuerzas Armadas, que somos obreros también, y que hemos estado participando con ustedes en lo que significa el método táctico de resistencia revolucionaria para la defensa de las industrias. Cedeño, el hecho de que la clase obrera hoy tenga un espacio, una trinchera, una tribuna para el debate en el canal de las Fuerzas Armadas es la lectura de que hemos trascendido. De que hemos trascendido. De que hemos trascendido. Así es uno de los programas favoritos míos, Hablando con Energía. No se lo pierdan, que además ahora tiene también un nuevo horario a petición, bueno, de la cantidad de personas que nos han escrito, diciendo que el programa del debate de la clase obrera, entendiendo que todos somos una gran clase obrera. Venezuela, como lo decía el compañero, jamás había visto ese análisis, Manuel, ¿no? Que el presidente Hugo Chávez, cuando nombró al comandante Nicolás Maduro, era porque entendía que le tocaba jugar un papel histórico a la clase obrera. Hemos llegado al final, bien corto, Manuel, mil gracias por esa claridad política. Sigo leyendo tus análisis, los sigo difundiendo para el debate, como decía el compañero, para el debate. Eduardo Piso Navarro, Eduardo Piso Navarro 1, a Naivet, a Colmenares FS y a Juan Piso SP87. A todos gracias. Tengo muchos mensajes aquí, pero bueno, el tiempo nos comió aquí. Por aquí tengo buenos días, comandante, por aquí dice, rapidito, uno solo, ¿no? Dice, buenos días, ay, Dios mío santo, me enredo aquí. Buenos días, mi comandante, Dios lo bendiga, le escribe Julio Mendoza, mi comandante, aquí en San Félix, ¿no? Bueno, seguimos trabajando. Por aquí dice, buenos días, camarada, aquí desde Sidor, mire, ¿qué tal la gente de Sidor? Buenos días, camarada, teniente con Félix Alejo Martín, desactivado de Sidor, pero dispuesto a contribuir y perteneciendo al cuerpo combativo y de resguardo de Sidor. Gente que ama Sidor. Bueno, compañero Manuel, agradecido por esa claridad política, por esa pasión, por ese liderazgo que has asumido, no solamente en frente de la clase obrera petrolera, sino de la clase obrera nacional, entendiendo que es una sola clase obrera y que, como tú lo has dicho, con esa humildad, partimos desde Guayana porque entendemos que Guayana es la esencia de la lucha, de las luchas sindicales de Alfredo Maneiro, y ahí tenemos un hijo de Alfredo Maneiro. Nos despedimos, parido por una vaca. Hasta una próxima entrega, pues. Pienso que todo el pueblo es un muchacho que va corriendo tras la esperanza que se le va. La sangre joven y el sueño viejo, pero dejando de ser pendejo.
con otra, una becerra aceituna. Una becerra aceituna me cortaron el cordón con una concha de guarura. Un babo me dio un pancazo golpeándome en la columna. Me peloteó un mato de agua, me cruzó por la cintura. De contra pa' las culebras, no sufra de mordedura. Me adornó un gabán pionío con plumaje de blancura, pa' que yo fuera llanero y tuviera buena pluma. En la concha una galápaga, esa fue mi humilde cuna, y jugaba con el hueso de una cabeza picura. Así yo me fui formando entre llanura y llanura, mamándole a todas las vacas, las jetas se me hacía espuma. Peleando con los becerros me salió la encachadura. El primer amor que tuve fue una becerra lebruna. Fue una becerra lebruna, se me escuchaba el talón corriendo atrás de las burras. El tábano y la angoleta me dieron vida montuna, y yo me las espantaba con hoja de caporuna. Pintaba como un padrote entre esa noche oscura, hasta que un día me amansaron pa' ponerme vestidura. Me enlazaron, me llevaron arrebiatado de una mula. Hoy en día soy un llanero de estirpe y de casta pura. Por eso el público dice, no hay otra verdad más cruda. Más criollo que este tigrito no nacerá otra figura. Y marroneando la luna, el ganado me conocía, nací con esa fortuna. Nací con esa fortuna, no sé si era fue el olor, no desconocía ninguna. Las reses no tenían hierro ni con señales alguna. Cerca no se conocían, solo sabana y lejura. Tuve la primer mujer, me enamoré de una muda. La que me enseñó a querer, me sacó de muchas dudas. La visitaba en un güey que tenía una peladura. Cerquitica del morrillo le pegaba a la jamuga. Recuerdo que corcoviaba al jurgarle la verruga. Yo le tallaba una grampa en toda la matadura. Siempre le caían gusanos al güey de tanta tortura. Así me hice en la faena de este llano que murmura. Un criollo como soy yo, que no pierde la cordura. Cuando me talla una soga entre mis manos que ayuda, me curo con dividivi, cara a cara madura. Mis versos huelen a carne, a pulpa, pollo y aguja, a pecho de becerra gorda, costilla asada paluda. Por eso es que ni en Apure ni en Guárico se asegura, ni en Portuguesa y Cogede nacerá otra envergadura. Solamente allá en Barinas este tigre se postula.